¿Las iglesias liberales están promoviendo lo que bíblicamente es correcto? ¿Es correcto promover las ideologías contrarias a la Biblia en las iglesias? ¿Los cristianos pueden escuchar de una manera liberal música secular y ver cualquier contenido explícito? ¿Es correcto que como iglesia vivamos como el mundo vive, pero sin dejar de ser cristiano? Hola, Dios te bendiga, te saluda tu hermano Oscar Duarte y espero que te quedes en este video que sé que será de gran bendición para tu vida y ministerio. Por favor, quédate y si puedes también suscríbete que será de gran bendición para tu vida y siempre estés atento a los videos que estaré subiendo en referencia a los acontecimientos proféticos y cristianos que están ocurriendo hoy en día a nivel mundial. Será de gran importancia, de gran bendición y de gran información en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo de una manera secular, cristiana, cristocéntrica, pero por sobre todo esperando que Cristo ya viene. Dios te bendiga y espero te quedes en este video que será de gran bendición. Entrando en materia, amigo y amiga que nos vean en las redes sociales y hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, quiero empezar con esta palabra que se llama apostasía. Según el diccionario Strong, la apostasía proviene de la palabra griega que significa apostasia, que quiere decir decisión, rebelión o abandono de una fe, causa o lealtad. En el Nuevo Testamento se refiere a un alejamiento de la fe, ya sea voluntario o a través de la seducción por espíritus engañadores. En otras palabras, amada iglesia y hermanos, hermanas que nos ven, amigos y amigas, la apostasía es todo aquello que se practica en las iglesias, pero no tiene ningún fundamento bíblico o sustento bíblico que se pueda desarrollar dentro de las iglesias. Lamentablemente, esto es la apostasía, hacer prácticas que están en contra de la palabra de Dios. Y tengo algunos puntos de referencia para poderme ir introduciendo en este tipo de tema, que sé que es delicado, pero es necesario hablar sobre este tema. Hoy en día hay muchos pastores que se levantan pensando que de por medio hay un interés económico. Sin embargo, no hay una evidencia observable que verdaderamente son llamados por Dios. Simplemente se levantaron porque quisieron levantarse o porque creyeron que predicando la palabra de una manera que ellos creen que es la correcta, se levantaron sin ni siquiera estar aprobados directamente por Dios. Y sin conocimiento previo y sin estar completamente seguro de lo que es el llamado pastoral. Estas personas que se levantan como pastores hacen actos que no están de acuerdo a la palabra dentro de sus congregaciones. Y lamentablemente esto lleva a la perdición a la misma iglesia que ellos están pastoreando. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Y por causa de la falta del conocimiento, muchas personas perecen. Probablemente estas personas están siendo engañadas por espíritus engañadores, valga la redundancia, que el único fin es entorpecer el verdadero evangelio de salvación. En Isaías capítulo 5, verso 20 de la Reina Valera 1960 dice lo siguiente: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es interesante saber que en nuestros tiempos el evangelio que se predica se hace mediante el cual hay un interés económico de por medio. Lamentablemente se están levantando este tipo de predicadores que no van a predicar o llevar el mensaje de salvación si de por medio no hay un interés. Yo nunca voy a estar en contra que una persona que lleve el evangelio pueda ser bendecida. Lo que sí yo debería estar en contra, y creo que todos deberían estar en contra, es que aquellas personas que predican la palabra la hacen en forma de venta, y la palabra no se vende. La palabra es un regalo de salvación que Jesucristo nos dejó. Muchos templos se pueden llenar siempre y cuando haya entretenimiento dentro de ellos, y pocos se llenan porque verdaderamente hay unción y presencia genuina del Espíritu Santo dentro de los templos. Por tal razón, amada iglesia, procuremos que nuestros templos estén llenos del Espíritu Santo y que la iglesia aporte la unción del Espíritu Santo, esa unción que es para llevar el mensaje de salvación a todo aquel que necesite de Cristo Jesús. El altar de muchas iglesias se ha corrompido y no ha habido el temor suficiente para volver de sus actos pecaminosos. Y se ha encontrado un desenfreno total en las iglesias. Pero en este caso yo quiero hacer una obviedad. No a todos los pastores se echan en el saco, coloquialmente hablando. También hay personas cristianas y pastores. Tienen un corazón genuino y tratan de vivir a la voluntad de Dios. Y sí, existen personas que verdaderamente dan frutos dignos de arrepentimiento. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad que cuando una persona comete errores, se llevan de encuentro a todos los que tratan de ser
íntegros delante de Dios. El término liberal en nuestra actualidad se toma como un acto de hacer lo que considere que no le hace daño a nadie, con tal su felicidad no sea juzgada a unas sabiendas que la Biblia puede aborrecer sus actos si estos actos están en contra de la palabra de Dios. Para ello su criterio tiene que ser meramente personal, sin que le haga daño a nadie. Su estilo de vida no le tiene que importar a nadie. Lamentablemente este estilo de vida muchas veces no contrasta con la verdadera palabra de Cristo Jesús, con el verdadero evangelio de salvación. Lamentablemente este tipo de personas que dicen ser liberales promueven un estilo de vida que no están de acuerdo a la altura de las escrituras de la Biblia, y esto es lo que se ha provocado un desenfreno en nuestra sociedad, especialmente en nuestras iglesias como tal. En Mateo capítulo 24 del verso 12 al 14 de la Reina Valera 1960 dice lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En nuestra actualidad la maldad se ha incrementado. Los padres contra los hijos contra los padres, destrucción entre la misma sociedad, entre matrimonios, entre la misma familia como tal se han desintegrado. ¿Por qué? Porque el amor de muchos, tal cual dice la palabra, se ha enfriado. Ya es poca la existencia que existe en el ser humano de lo que es la consideración, el perdón, la paciencia, la misericordia entre la misma humanidad. La sensibilidad de la humanidad se ha perdido, y me atrevo a decir casi en su totalidad. Porque dentro de lo que yo he visto, y probablemente tú lo has visto también, para la sociedad es normal y se considera bueno cortarle la vida a un bebé dentro del vientre de su madre. Aceptar ideologías que prácticamente nos lo es impuesta en referencia al matrimonio igualitario. Las leyes en muchos países se han endurecido en contra de la iglesia. Entre las leyes podemos ver que los pastores, aún teniendo sana doctrina, están siendo obligados a casar personas del mismo sexo. De lo contrario, serán juzgados penalmente. Pero viendo la otra parte de la moneda, y lamentablemente tengo que decirlo desde este ángulo también, existen líderes espirituales y religiosos que por cuantiosas ganancias monetarias aceptan dicha acción con tal de enriquecer sus intereses personales. Como desde el principio lo he venido comentando en este video, hay espíritus engañadores que se introducen en las iglesias, y lamentablemente hay pastores que están siendo engañados por espíritus engañadores, valga la redundancia nuevamente, y a ello anidamos un desenfreno total en la sociedad, el cual también está provocando que la misma iglesia pueda ser corrompida y no vivir de acuerdo a la palabra. Iglesias que doctrinalmente no tienen fundamento, provocando y promoviendo el Halloween, promoviendo el desenfreno total, promoviendo la igualdad de género en relación al matrimonio igualitario hacia los niños. Y duele decir esto porque muchas iglesias lamentablemente no están viviendo de acuerdo a la palabra, y a esto se le llama apostasía. El evangelio es para valientes y persevera hasta el fin, pero de acuerdo a la palabra. Y serás salvo, pero mejor aún, serás salvo tú y tu casa también. La promesa de Dios siempre llegará a tu casa, pero persevera de acuerdo a la palabra. Vive bajo la voluntad del Espíritu Santo. El evangelio se ha propagado en todos los continentes del planeta Tierra. Pueda que existan algunos lugares remotos, pero sería mínimo. ¿Pero qué más falta entonces para el arrebatamiento? Nada. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 de la Reina Valera 1960 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No vayas a pensar que este verso se trata de apostar. Como te lo dije desde el principio, la palabra apostasía es hacer cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios dentro de las iglesias. Pero de algo sí quiero resaltar, que es utilizar la fe descrita en la Biblia para los intereses personales y egocéntricos que pueden existir en una persona. Y lo interesante es saber que dice el verso que será en los postreros tiempos, lo cual ya se está dando este problema de apostatar con la fe. Y si el verso me dice que en los postreros tiempos aparecerá la palabra apostasía y se estará dando el cumplimiento de apostatar con la fe en las iglesias, que serán los postreros tiempos, esto quiere decir entonces que ya estamos en los postreros tiempos. Ya está pronto a culminar el reloj profético de Dios en esta tierra. Estamos viendo lo que bíblicamente se está dando las señales correctas para entender que Cristo Jesús está a la puerta para arrebatar a su iglesia. Nuestro oído está dispuesto a escuchar todo tipo de doctrina, pero ten en cuenta que si algo no tiene sustento bíblico, entonces no lo escuches. No sea que por prestar atención y escuchar doctrinas falsas puedan ser engañados por espíritus mentirosos, y estos puedan actuar en señales con fuego extraño. En estos últimos tiempos vivimos un desenfreno total, tanto en la sociedad y lamentablemente
constantemente dentro de las iglesias también. Los altares están destruidos. ¿Y en qué sentido sería esto? El alcohol y las drogas se han insertado como un acto normal en las iglesias. El hombre se pinta el pelo, viste como mujer, se perfora su propio cuerpo y se le otorgan privilegios en los altares en muchas iglesias. Entonces, ¿cómo podría yo diferenciar un hombre del mundo con un cristiano en estas circunstancias? Estoy de acuerdo que Dios tenga que hacer la obra perfecta en la vida de una persona que está evolucionando en Cristo Jesús o está creciendo, mejor dicho, en Cristo Jesús. Pero ser partícipes del altar con aspectos que todavía siguen ligados al mundo en la vida de una persona, ¿no crees que puede haber confusión para las nuevas almas? Que con deseo de cambiar su estilo de vida mundana encuentran el mismo estilo de vida del mundo dentro de las iglesias. Perdóname si estoy siendo confrontativo, pero es mejor intervenir quirúrgicamente en la llaga para que ésta pueda ser vendada y luego sanar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 3 de la Reina Valera 1960 dice lo siguiente: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es una clara referencia a lo que es el anticristo, aquel cuyo espíritu se ha entronado en muchos altares de iglesias. Es aquel que está en contra de Cristo, en contra de la familia, en contra de la iglesia, en contra de la Biblia, en contra de la palabra inerrante de Dios. Por eso puede ver en nuestra actualidad la agenda que se promueve hoy en día, que en todos sus esquemas es decirle a Dios literalmente que no se necesita. Y esto está provocando a ir a Dios, pero es parte del cumplimiento de la palabra y esto se tiene que cumplir. Estamos próximos al arrebatamiento de la iglesia de Cristo Jesús. A la sociedad en general, lamentablemente hemos visto que por el error de una persona cristiana, ya sea pastor o cualquier ministerio que profesen en su vida cristiana, nos han llevado de encuentro a los que verdaderamente hemos tratado de enmarcarnos a la palabra de Cristo Jesús. A los hermanos en la fe les insto a que no bajen la guardia en estos últimos tiempos. Cuiden sus altares y a sus pastores. Estamos en tiempos demasiado delicados y podría decirse que hasta sanguinarios. Sigamos promoviendo el valor de la salvación del Evangelio de Cristo Jesús. Prediquemos mientras tengamos tiempo y no desmayemos, porque recordemos siempre que nuestra fortaleza es Dios. Él viene pronto y nos iremos con Él. De igual forma, la iglesia le ruego sus oraciones por nuestros consiervos que están siendo perseguidos y asesinados por el simple hecho de llevar el Evangelio de salvación. Salvación y gracia para muchas personas que necesitan una luz en su vida. Y este mismo Evangelio yo lo comparto contigo, amigo y amiga que nos ven a través de las redes sociales. Si quieres ser partícipe de esta salvación, las puertas están abiertas para que puedas buscarlo. Búscalo y Él se dejará hallar. No importa el pasado que hayas tenido, basta con reconocer los errores delante del Padre y Él limpiará tu vida y enjugará toda lágrima. Él será siempre la solución en cualquier ámbito de tu vida. Si todavía no ha sucedido lo que es el arrebatamiento hacia la iglesia, todavía tienes tiempo para ser parte de la iglesia. Puede que muchos cometamos errores como cristianos, pero no pongas la mirada en el hombre o en la mujer. Pon la mirada en Cristo Jesús, que Él es el blanco perfecto. Y mientras tengas vida, búscalo, mientras Él pueda ser hallado, porque Él ya viene y está a las puertas de tu corazón. Dios te bendiga.